la etiqueta numeral, la hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Orlando Suárez. Orlando es periodista, colega además, comentarista en Globovisión. Y es quizás una de las voces más autorizadas en el país para hablar de lo que es la televisión, la radio, el espectáculo en general. De las voces autorizadas, serias y sobrias. Así es. Lo cual no es común en el mundo de la cobertura de espectáculos. Me voy a sonrojar. No te sonrojes porque igualito no se te va a poner la cara roja. La tienes muy blanca con el maquillaje. Mira, bueno, hace mucho tiempo ya que se fue Reni, pero tú sabes que dice que los años terminados en 8 suelen ser de suerte. Para Reni no lo fueron. No. Nació en el 28 y muere en el 78. Sí, ¿no? Definitivamente. Y Reni fue un tipo que verdaderamente dejó una impronta en la televisión, en el mundo del espectáculo en Venezuela, que no ha sido todavía superada. Sí, por supuesto. Yo creo que Reni es definitivamente una referencia en la televisión venezolana. Tuvo, digamos, también la fortuna de estar en el momento de la génesis de la industria, lo que significaba que estaba todo por hacer y eso también le permitía tener muchas más posibilidades de explorar, pero además creo que había un rasgo fundamental en él y era la inquietud por saber, por aprender. De hecho, viajaba, se documentaba sobre lo que tecnológicamente estaba funcionando, sobre todo en Europa, en la BBC de Londres, en las televisoras francesas. Venía e incorporaba esos adelantos a la televisión venezolana. Y había tenido su experiencia en la televisión norteamericana también. Claro, por supuesto. En aquel momento, imagínate, era la televisión de las grandes innovaciones. Claro, porque es la madre del medio, pues, ¿no? Entonces yo creo que Reni tenía ese gran set por el saber, por el conocimiento, fue pionero, fue muy completo porque era publicista, era productor, era director, era guionista, era narrador, y creo que ha habido pocas referencias o pocas personas que se le puedan acercar. Yo particularmente considero que de los últimos tiempos tal vez Nelson Bustamante se le acerque un poquito, pero por supuesto que como Reni Ottolina, nadie. Además, él era como un símbolo de la televisión. Sí, claro, y es el eterno número uno. Yo creo que definitivamente el eterno número uno. Precisamente por eso, porque tenía una gran versatilidad y conocía la industria desde adentro, además de la credibilidad. Aparte que era un hombre que se preocupaba por cultivarse, un hombre claro, también, por ejemplo, un rasgo importante que lo comentábamos, ¿no? Bueno, primero fue el primer presentador, digamos, en el Canal 5 cuando nace la televisión, que es un espectáculo muy famoso, histórico. Y luego, ¿sabe? Que, bueno, yo muy muchacho, para decirlo, recordaba su programa Lo de Hoy, que era una revista informativa de comentarios, y él se desenvolvía, bueno, todo en vivo, ¿no? Como era lógico allá, que de alguna manera tomó experiencia de la televisión norteamericana. Pero ese programa se transmitía en la mañana y se comenzaba el canal 2, salía el programa y después se separaba el canal, porque en ese momento no había horario corrido en la televisión. Pero entonces, bueno, era la referencia en la mañana de tener tú las informaciones, por supuesto, leía la prensa, y tener invitados. Entonces, como el antecedente luego de todos estos programas. De todos estos programas matutinos, inclusive Primera Página, ese tipo de programas. Claro, además de eso, yo creo que un elemento muy importante que a mí me parece que es fundamental destacar en el caso de Reni Ottolina es que más allá del entretenimiento, que obviamente tenía una concepción de lo que era eso, poseía también una gran inquietud por formar ciudadanía, y eso es importante, la transmisión de valores, que yo creo que por eso hubo unas generaciones que de repente tuvieron más inquietudes para hacer cosas positivas por el país, porque había una formación que también se canalizaba a través de la televisión, porque el entretenimiento no tiene por qué estar reñido con ese elemento educativo, formativo, ¿no? Yo recuerdo una anécdota que me contaba mi mamá siempre, que me parece que ilustra perfectamente lo que era Reni Ottolina, que en una oportunidad tenía un cantante invitado y comenzó a interpretar un tema que era en contra de las suegras, y Reni lo paró en seco y le dijo, ya va un momentico, ese tema no lo cantas aquí porque mi mamá es suegra, yo tengo suegra y quiero que las respetes, así que dedícate a otra canción. Era un tipo además que inaugura un poco aquí el que yo no voy a tener un discurso políticamente correcto, sino que voy a decir lo que me parece correcto, lo que me parece moral, lo que me parece cívico, ético, etcétera. Entonces eso también venía un poco acompañado de la forma como él ejercía su imagen pública, porque Reni no era estridente, no era payaso, que hay una gran tendencia a ser payaso en ese mundo, sobre todo en el área de espectáculos, sino que era un tipo muy sobrio, muy respetuoso, muy denso, dentro de toda su simplicidad y su manera, digamos, tan acertada
de conectar con el público, ¿no? Bueno, es que yo creo que parte de lo que tú estás diciendo se resume en el hecho de que él no aceptaba, por ejemplo, anunciar productos o ser imagen de productos si no los había probado, Exacto. si no estaba convencido de que funcionaban, si no eran adecuados. Entonces, eso a mí me parece que transmite un mensaje de una gran ética y una gran integridad. Tú sabes Claro. que hay un trabajo de él muy especial que le pidió la revista Semana, que se editaba aquí en el año 67, y allí se cuestionaba la televisión. Y él escribió como un ensayo donde coincidía y admitía la responsabilidad que tenían los empresarios de la televisión, los anunciantes y los personajes, pues, los anclas, el respetar ciertos valores. Y señalaba eso, la necesidad de respetar al televidente, Claro, de manejar valores que Bueno, que no respetaba distorsionen. tanto que una de las cosas que Reni, pues tú sabes que nosotros hace muchísimo tiempo aquí en Biografías Globovisión hicimos una biografía de Reni Tolina en donde participó gente que, bueno, ya no está con nosotros, pero que aportó mucho, ¿no?, al conocimiento del personaje. Y una de las cosas que contaba en esa oportunidad era que Reni respetaba tanto al televidente que él decía, yo no puedo saturar. Yo estoy aquí 3 años, 2 años al aire y yo me retiro 6 meses. Voy, refresco mi imagen, dejo que la gente descanse. descanse y de alguna manera me añore, ¿no? Claro. Entonces él volvía Y traía nuevas experiencias. Claro, y siempre venía reformulando, mejorando sus programas. Claro, esos eran los periodos sabáticos que él se tomaba, que además aprovechaba, tenían una doble función, permitía que la imagen descansara, que la gente lo extrañara, pero además a él le daban la oportunidad de documentarse, de viajar y vivir nuevas experiencias y ver qué estaba pasando en el mundo con la industria de la televisión. Aquellos especiales, Orlando, que hizo Reni, el caso hizo varios especiales que incluso se transmitieron en canales de televisión del extranjero, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Yo creo, es que, bueno, la significación de la figura de Reni es tan importante que a mí me parece fundamental que se hagan espacios como este, que permitan recordarlo, porque yo creo que si hay algo, una deficiencia, una crítica, que yo le hago a los medios de comunicación venezolanos en general, es que somos muy amnésicos con las personas, con las figuras que han hecho cosas importantes por el país, y en el medio del entretenimiento, por supuesto. Y de las cuales hay mucho que aprender. Por supuesto, porque es que ellos colocaron las bases de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y es bueno revisar sus vidas y sus aportes para ver qué podemos aprender de eso también, ¿no? Claro. Ahora, él tenía también una forma de promover ciertos valores, por ejemplo, de su misma familia, por ejemplo. Él fortalecía los valores que él consideraba que hacían fuerte a una sociedad. En el caso de su familia, él siempre incorporaba a sus hijas, que él las quería tanto, en especiales. Por ejemplo, el caso de la chiquita. El angelito más pequeño. El angelito más pequeño, que fue tan exitoso. Y era un tema tan simple. Pero qué buen impacto hizo eso, ¿no? Claro, porque es que él tenía un comportamiento que era completamente coherente. Yo creo que uno no le consigue un cabo suelto, ¿no? Precisamente en esa transmisión, en esa siembra de valores, él le apostaba a algo que es fundamental en cualquier sociedad, que es la familia, definitivamente. Entonces, si tengo unas hijas que puedo aprovechar para transmitir un mensaje de bondad, de solidaridad, pues aprovecho y ahí al mismo tiempo estoy transmitiendo distintos mensajes, ¿no? Y hay mucha gente de televisión, Orlando, tú decías una cosa que es verdad, que hay mucho que aprender, porque por ejemplo, hay mucha gente de televisión que como buena, en la mayoría de los casos yo diría que como buena intención, sobre todo en medio de esta crisis tan prolongada que ha vivido el país, salen directo a hacer política. Sí, aprovechando la imagen que tienen, que muchas veces es muy, muy importante, pues. Se van a un partido político, etcétera. Pero fíjate lo que hizo Reni. Reni fue a hacer política fundando un partido que llamó Movimiento de Integridad Nacional, llamando a la civilidad, construyendo ciudadanía y hablando de los valores que deben siempre estar presentes para sustentar la vida social. A mí me parece que eso es una de las cosas más interesantes que tenía Reni. Lamentablemente, él muere. Él era, desde ese punto de vista, ya había en ese momento un cierto hastío de la política tradicional y él venía representando como una especie de... No, cierto, había mucho. Exacto. Pero ya en ese momento. Quizás no tanto como ahora, no, pero había un cierto... Se despuntaba pues una obstinación de la forma como estaban haciendo política
los partidos tradicionales. ¿Y qué pasó? Reni de alguna manera representó una irrupción de un liderazgo que llamaba a participar la sociedad civil, que fíjate ahora en lo que ha terminado, ¿no? Claro, es que yo creo que efectivamente él capitalizó, estaba capitalizando. Yo era muy pequeño. Inteligentemente. Sí, claro, por supuesto. Además, aprovechando esa imagen que tenía dentro del público, porque si bien él recibió una especie de veto, digamos, de los 3 principales canales de televisión del país, él tenía una imagen pública y la gente lo quería. Yo creo que él estaba capitalizando ese descontento. Yo era muy pequeño, yo tenía 11 años cuando ocurrió el accidente, pero ciertamente recuerdo, por ejemplo, a mi papá, que además era un gran seguidor del trabajo de Reni, quien además almorzaba todos los días con nosotros, porque ahí estábamos a las 12 con el televisor puesto, sintonizándolo. Claro. Creo que él estaba capitalizando ese descontento que había por el status quo del momento. Claro. Y efectivamente, tal vez por eso, o esa puede ser una de las razones por las que haya tantas sospechas por la forma en que desapareció, ¿no? O en que murió. Bueno, eso yo creo que quedó suficientemente claro, porque una comisión bicameral en el antiguo Congreso de la República que hizo una investigación muy exhaustiva. Sí, un accidente y se llegó a la conclusión de que realmente fue un accidente. Y se establecieron las causas, ¿no? Verlo como la antipolítica es lo que a mí me parecía el error en ese momento de la política, en vez de verlo como una especie de cuestionamiento a lo que estaba pasando y poder haber entendido y absorbido esa crítica para hacerlo mejor, ¿no? Bueno, es que lamentablemente yo creo que cuesta mucho asimilar los aprendizajes, ¿no? Y porque sobre todo tiene que haber una gran disposición. Para aprender tienes que estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Y yo creo que los partidos tradicionales estaban como que muy sólidos, se sentían muy seguros, muy confiados, y entonces esas alternativas que a lo mejor se asomaban no representaban mayores peligros o no las veían como un gran peligro y tampoco generaban autocrítica. Claro, ahora independientemente de la política, que yo creo que no fue el fuerte de la vida de Reni, jamás. O sea, Reni fue un tipo que hizo política prácticamente un año. Bueno, y tampoco hizo política, planteó unas ideas. Planteó unas ideas, exacto, movió un poco de la ciudadanía, en defensa de la ciudadanía, respetando lo que él consideraba que eran espacios naturales de los partidos y de los políticos. Claro, ¿no? Exacto. Ahora yo creo que más allá de todo eso, porque él prácticamente estuvo un año, o sea, funda el MIN en el 77, muere en el 78, pero yo creo que lo importante es la forma. Yo creo que hay que remitirnos un poco, los que estamos en este momento haciendo televisión, haciendo radio, en los medios, remitirnos un poco y tenerlo como referencia de un hombre que en su vida como líder de opinión en la televisión lo hizo con una gran ética, como dices tú. Sí. Y ese es el deber que tenemos. Y es que yo creo que eso es lo que vale la pena rescatar precisamente, esa integridad y esa coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Que es lo que para mí es la síntesis de la integridad, que puedes estar equivocado porque no somos poseedores de la verdad, pero que por lo menos lo hagas por convicción, porque crees en lo que haces y en lo que estás diciendo, ¿no? Y tiene que ser todo dirigido hacia el mismo lado, ¿no? Así es. Oye, Orlando, qué chévere haberte tenido aquí. No, yo encantadísimo. Sobre todo que eres de la casa. Tiempo, Sobre todo que eres de la casa. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos.